dicho que ¿cómo se dice esa buena palabra? Los más proactivos del aula y los más ordenados del aula, al final se queden conmigo y me digan, mire profe, yo soy ordenado con mis apuntes y mis subtítulos y estos son los subtítulos que yo anoté. ¿Está bien? ¿Falta alguno? Y en base a eso yo voy a decir, ok, voy a hacer preguntas en base a estos apuntes, en base a estos subtítulos. Yo ya sé lo que pregunto, ya tengo las preguntas estructuradas, pero necesito saber en dónde han puntualizado más los estudiantes sus apuntes. Si la mayoría pues me dice o no veo que puntualizó una parte, ¿para qué voy a preguntar aquello? Lo tengo que reforzar antes de preguntar. Entonces los que deseen al final de la clase se quedan conmigo y me comparten sus apuntes, ¿dale? Los que no lo tengan ordenado no hay problema, o sea, esto es algo muy casual del momento. Muy bien. Habíamos comentado que la oxitocina era el mejor ejemplo dentro del tema de señalización celular para entender cómo los estímulos Gracias. Habíamos dicho que lo mejor la oxitocina para entender los estímulos sensoriales y orgánicos. Los estímulos pueden venir de afuera como de adentro, ¿no? Estímulos externos o estímulos internos para liberar oxitocina. Entre los estímulos externos, los sensoriales, nervioso. Habíamos hablado de un estímulo sensorial externo que podía liberar a la oxitocina. ¿Alguien recuerda cuál era? El llanto. Ok, muy bien. El llanto de un bebé. Ese es un estímulo que libera la oxitocina. Ahora, habíamos comentado que esto llegaba al sistema nervioso y había una estructura del sistema nervioso vinculada al sistema endócrino. ¿Cuál era ese sistema? Ese es un elemento químico, muy bien, un elemento químico. Hablemos de una estructura anatómica. ¿Los núcleos de dónde? Del hipotálamo. Muy bien, los núcleos supraóptico y paraventricular. El supraóptico produce la mayor cantidad de ADH, creo, y el paraventricular de oxitocina. Los dos producen las dos sustancias, pero el 80% de la oxitocina se produce en el paraventricular y el 80% del ADH se produce en el supraóptico. Pregunta de examen. Esa es la regalada porque es pura memoria nada más. Pero el sistema nervioso, estos núcleos, parte de qué estructura anatómica es? Hipotálamo. Y el hipotálamo tiene en estos núcleos, son las cabezas o las colas neuronales que habíamos dicho. ¿Cabeza o cola neuronal es un núcleo nervioso? Cabeza, muy bien, la cabeza. Y es en la cabeza o el cuerpo de la neurona que se producen los neurotransmisores. Pero estas neuronas son especiales porque no producen un neurotransmisor, o sea, producen una neurohormona. ¿Quién produce la neurohormona? Neurohipófisis, dijo mi amigo. ¿Alguien está de acuerdo o en contra? Él dijo la neurohipófisis. Él libera la neurohormona. La produce el hipotálamo. Ya. Ahí está la pregunta de examen. ¿Quién produce a la neurohormona? ¿El hipotálamo o la neurohipófisis? Hipotálamo. ¿Y quién la libera? La neurohipófisis. Muy bien. Entonces se produce en la estructura nerviosa
y se libera en una estructura endocrina. Se libera, opción A, hacia una hendidura sináptica, porque cuando una neurona presináptica libera su neurotransmisor, generalmente lo libera a un espacio llamado hendidura sináptica. ¿Dónde se liberan los neurotransmisores? En la hendidura sináptica. Y la hendidura sináptica es un espacio muy chiquitito, muy cortito, no es una gran distancia, en el cual vamos a tener un receptor. Esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, y este receptor va a ser estimulado por el neurotransmisor. Esta es una sinapsis química o eléctrica. Química. La eléctrica es una sinapsis donde las dos terminales, esta es una terminal axónica y esta es una terminal dendrítica. Las dos terminales están ancladas y no hay hendidura sináptica. Quiere decir que la electricidad pasa directo. El potencial de acción, el cambio de la carga eléctrica de la membrana pasa directo y por lo tanto no necesito un neurotransmisor. ¿Cuántos tipos de sinapsis le estoy hablando entonces? Hay dos tipos de sinapsis: química y eléctrica. ¿Cuál necesita el neurotransmisor? Química. La química. Muy bien. ¿Cuál tiene hendidura sináptica? La química. Muy bien. Entonces, la cuestión también es de que tiene que haber una terminal axónica y una terminal dendrítica. ¿Por qué le hablo de axón aquí? Porque el axón es el que va a liberar los neurotransmisores. ¿Y por qué le hablo aquí de dendrita? Porque la dendrita es la que va a recibir los neurotransmisores. Entonces, aquí usted, cuando le estoy haciendo este dibujito, debe darse cuenta de que las sinapsis siempre son de cabeza a cola. De cabeza a cola. La información nerviosa generalmente se captura aquí a nivel del cuerpo o cabeza o soma neuronal y se distribuye por las terminales axónicas. Dendrita, axón. Dendrita, cabeza, axón, terminal axónico. Muy bien. Termino de hacer el apunte. ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Ahora, en el tema de la oxitocina, en el hipotálamo están los cuerpos, cabezas o somas neuronales que han producido a las neurohormonas, a oxitocina y ADH. Y el axón se extiende saliendo del hipotálamo y llegando a la estructura endocrina que la conocemos como hipófisis, que tiene dos partes. Adelante adenohipófisis y atrás es neurohipófisis. Diferencia del adeno y la neuro, el tejido del cual está conformada la estructura. La neuro tiene terminales axónicas, quiere decir, tiene a estas estructuras que provienen de los axones de las neuronas hipotalámicas. Y estas estructuras liberan a la neurohormona. Si fuera neurotransmisor, la liberan a una hendidura sináptica. Pero como no son neurotransmisor, liberan a la sangre. ¿Dónde se libera la oxitocina? En la sangre. ¿Quién la libera? ¿Qué estructura nerviosa? La neurohipófisis. ¿Dónde se produce la oxitocina? En el hipotálamo. ¿Quién la produce? Los núcleos, que son las cabezas neuronales, que están unidos en una estructura eléctrica. Ok, preguntas. ¿No sería que el núcleo daría el estímulo para que la célula del hipotálamo produzca la neurohormona? ¿O que se produce directamente en el núcleo?
El núcleo es el que produce, porque el núcleo son las cabezas neuronales productoras. Pero ese núcleo recibe el estímulo para la producción. Entonces, por ejemplo, si el estímulo proviene del llanto de un bebé y ya está producida, porque recuerden, las neurohormonas son proteicas, estas neurohormonas son proteicas y están almacenadas. El núcleo las produce normalmente y las guarda. Va a estar esperando una señal nerviosa para movilizar la liberación. Entonces, llega la señal nerviosa al núcleo, donde están toditas las cabezas. El núcleo ya trabajó hace rato y él ya tiene aquí, en la terminal axónica, ya tiene preparados sus neurohormonas. Y aquí las produjo. ¿Las produjo con alguna necesidad especial en ese momento? No necesariamente. La neurohormona es producida periódicamente y se la guarda como reserva. ¿Dónde guardábamos las reservas de las hormonas proteicas? En la glándula o en la célula productora. En este caso la hemos guardado hace rato. Pero la pregunta de su compañero es, ¿el núcleo produce un estímulo? Ok, vamos a decir lo siguiente. Le llega un estímulo al núcleo. El bebé está llorando, entonces ese estímulo le llega al núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces le llegó el estímulo. ¿Y qué es lo que hace cuando es estimulada externamente? Inmediatamente produce un potencial de acción. Entonces ella genera un potencial de acción porque le llegó la información de que tienes que liberar lo que hace rato ya había producido. Genera el potencial de acción que viene desde el hipotálamo por el axón y llega a la terminal dendrítica. Cuando llega el potencial de acción, se abren los canales de sodio, entra, se genera el cambio de actividad eléctrica en la membrana y se abren canales de calcio. El calcio es el que entra y empieza a movilizar las vesículas que tienen a la oxitocina. La oxitocina ya estaba creada hace rato. Lo único que vino con un potencial de acción para liberarla. Entonces, la producción de la oxitocina responde a la función del núcleo celular, a la función de la neurona. Pero la liberación de la oxitocina responde a los estímulos del momento. ¿Por qué? Porque son los estímulos que te dicen cuándo liberarla. ¿Qué es lo más importante? Ambos son importantes. Crearla y liberarla. Pero ¿cuál es lo más importante para empezar a cumplir la función? Liberarla. Si no hay estímulo, no hay liberación. Cuando hay una liberación sin estímulo, producto, por ejemplo, de un tumor a nivel del núcleo o de un tumor a nivel de la neurohipófisis, generalmente empieza a liberarse una hormona o a bloquearse una hormona. Y cuando hay esos desajustes, ¿la liberación o el bloqueo de la hormona responde a estímulos? No, responde simplemente a situaciones patológicas. No responde a estímulos fisiológicos, responde a situaciones patológicas. Te pongo un ejemplo. La ADH evita que tú orines, porque su principal función de la ADH, la otra neurohormona, es que tú no orines mucho, retiene la orina. ¿Por qué? Porque sabe que necesitas líquido circulante. ¿Y qué pasaría si yo tengo un tumor hipotalámico en el tallo o en el axón? Se bloquea la liberación de ADH, no hay ADH. Se produjo aquí, pero su liberación, que debería ser en la neurohipófisis, no es posible por el tumor. ¿Qué va a pasar? El cuerpo va a decir, libera ADH, pero no va a poder responder la neurohormona a su liberación porque hay un tumor. El tipo no tiene ADH, orina más u orina menos. Antidiurética, no hay hormona antidiurética, antidiuresis, antiorina. ¿Orina más o orina menos? Pregunta de examen. Orina más. El tipo pasa de orinar, al día ¿cuánto orinan ustedes? 3 o 4 veces vas al baño. Y en cada ida al baño, si tu vejiga está llena, ¿cuánto es la capacidad máxima de vejiga?
La capacidad máxima puede estar entre 450 y 500 ml. Lo normal es 200 ml, que no esperes a que duplique su capacidad. Depende, ¿no?, de las circunstancias. Si tú te aguantaste las ganas de orinar, se ha duplicado tu capacidad de guardar orina. Pero si vas 4 veces, lo que me hace pensar es que aguantas demasiado tu gana de orinar y que probablemente estás orinando entre 1500 y 2000 ml, que es lo normal de diuresis por día. Entre 1200 a 2000 ml, dependiendo de la cantidad de agua que tomes. Si no tienes alguien que evite que pierdas el agua, puedes empezar a orinar entre 10 a 20 litros por día. ¿Eso qué significa? Pérdida de tanto líquido que la persona va a tener muchísima sed. Entonces, cuando la persona tiene mucha sed y orina mucho, la diabetes empezó a investigarse, porque el primer síntoma de los diabéticos era que orinaban demasiado. En la antigua Grecia, a todo el que orinaba, como iban por las calles y a cada rato le daba ganas de orinar, y por las calles de Grecia habían unas fuentes de agua en el camino y era el único lugar donde podías orinar, si no te encontrabas baño. Entonces los diabéticos orinaban en la fuente de agua. Esos dos orinones empezaron a decir diabético, porque diabetes significa a través de. Entonces este orina a través de la fuente de agua. Pero había dos tipos de orina: las orinas dulces con sabor a miel y las orinas sin sabor. Y entonces empezaron a decir, hay dos tipos de orinones en Grecia: los que orinan dulce y los que orinan sin sabor. Y de ahí le pusieron dos nombres: diabetes mellitus y diabetes insípida, sin sabor. Obviamente el aprendiz de medicina era el que tenía que probar la orina para decir es dulce o no tiene sabor, pero los dos eran orinones. Entonces, si orinas demasiado y es dulce, tiene su explicación fisiológica esa orina dulce. Pero si no tiene sabor, es una orina insípida, también tiene su explicación fisiológica. La inhibición de la liberación de ADH hace que el paciente orine mucho. A eso es diabetes insípida. Te lo puedo preguntar también. La diabetes insípida es un tipo de diabetes producida por el exceso de glucosa, pero que no tiene sabor. ¿Falso o verdadero? Falso. La diabetes insípida, entonces, ¿por qué es producida? Primero te voy a decir, la diabetes insípida o la diabetes en general, ¿cuál es el signo clínico que llamó la atención para ponerle el nombre de diabetes? El orinar más, el que te llenaban de orina en las fuentes de agua, ese fue. Y la diabetes insípida, al igual que la diabetes mellitus, orinas mucho. Entonces el problema de la diabetes insípida es solo la orina. No tiene otra sintomatología como la diabetes mellitus, salvo que el que orina mucho tiene mucha sed. Allá van dos síntomas, pero no ha perdido peso y no tiene mayor cantidad de ganas de comer, solamente la orina y la sed. Tiene que ver con la ADH. La ADH, esta hormonita, producida en el hipotálamo y liberada en la neurohipófisis, ¿recuerdan a este tema que habíamos visto? ¿Recuerdan esto? Osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Presión necesaria para osmosis, vamos a poner por acá, para no confundir los términos. ¿La osmolaridad qué es? Cantidad de soluto. Eso, ¿cantidad de qué? De soluto. Soluto, ¿comparado con qué? Soluto de solvente. Muy bien. Cuando tú mides la cantidad de algo y lo comparas con esta otra, a eso se le denomina concentración. Por ejemplo, yo voy a ver la cantidad de estudiantes que tengo comparado con la cantidad de sillas que tengo en el aula. Entonces, si tengo más estudiantes, los estudiantes son los solutos, ¿ya? Las sillas son los disolventes.
esta aula, soluto estudiante, disolvente silla, ¿está concentrado o no está concentrado? ¿Está concentrado o no está concentrado el aula? En la parte de adelante la veo muy concentrada, porque hay mayor cantidad de solutos estudiantes. Y en la parte de atrás la veo bien diluida, menos concentrada de estudiantes. Un café. ¿Cuántas cucharillas le echas de café a tu taza con agua hirviendo? 2 cucharillas. Si le echas 4 cucharillas de ese café, ¿está muy concentrado o menos o muy diluido? Para que según la concentración. ¿Qué es lo que le da la concentración a una sustancia? ¿El agua o el café? El café. El café le da la concentración a una sustancia. Entonces, si una sustancia es muy concentrada, yo voy a decir que tiene alta osmolaridad. Voy a decir que es hiperosmolar. Y cuando está muy concentrado el café, ¿qué haces para diluir? ¿Le echas más café o le echas agua? Le echas agua. ¿Qué es lo que hace el cuerpo cuando ve muy concentrado el medio interno, la sangre? ¿Le echa soluto o le echa disolvente? Le echa agua. No le echen más café al café ya concentrado. Va a ser intomable. Bueno, a no ser a quienes les gusta bien concentrado su café. A partir de ahora, entonces, cuando ustedes vean el café bien concentrado, van a decir: mi café está hiperosmolar. Tiene mucho soluto. Y cuando tenga mucho azúcar, también está muy concentrado de azúcar. Lo voy a diluir. Voy a hacer lo que mi cuerpo haría: echarle agua, solvente. Se entiende que la osmolaridad es la concentración de soluto comparándose con el disolvente. Sube la osmolaridad si sube el soluto. Baja la osmolaridad si baja el soluto. Ahora, cuando tú tienes que consumir algo muy dulce o muy salado, grábense esto: la osmolaridad de la sangre se mide por la concentración de glucosa y de sodio, que son 2 solutos muy importantes en el cuerpo y determinan tu osmolaridad al toque. Comes algo dulce, es glucosa; comes algo salado, es sodio. ¿Y a dónde va a ir esa glucosa y ese sodio después de comer? A la sangre. Entonces, aumenta tu osmolaridad sanguínea el consumirte una torta rosa negra. Aumenta tu osmolaridad sanguínea el consumir papitas fritas o nachos pero bien salados. Sí. Y cuando aumenta la osmolaridad, ¿quién diluye esa osmolaridad? El agua. ¿Y qué va a hacer tu cuerpo cuando vea osmolaridad alta? Te va a dar sed. Entonces, lo que te regalan saladito en un bar, estudiaron fisiología, porque dijeron: estos tipos, si comen saladitos, va a aumentar su osmolaridad porque el sodio va a ingresar. Entonces su hipotálamo va a decir: osmolaridad arriba de 280 milimoles significa concentrado. Le voy a activar el centro de la sed, que también está en el hipotálamo. El centro de la sed que está activado va a hacer que la persona tome mayor cantidad de agua. ¿Está claro la osmolaridad, no? Bien. Ahora, cuando tú quieres agua, escuchen bien esto: tengo sed y no tengo para tomar agua. La osmolaridad está alta, ¿cierto? Por eso me ha dado sed. Cuando sudo, pierdo electrolitos, pierdo sodio. Y troto, pierdo glucosa. Por eso te da sed. Y por eso cuando sudas mucho después de una maratón, la hidratación es especial. Porque ese agua tiene que venir, pero cargada
de lo que perdiste, todo lo contrario. Ahorita hemos hablado de cuando tengo mucho soluto. Imagínense ahora que no tienen soluto, que lo han perdido sodio, han perdido glucosa porque han trotado, entonces han usado la glucosa, no han consumido glucosa y aparte han sudado el sodio. Te tienes que hidratar porque has perdido también agua. Pero si no tengo agua ni café y yo quiero reponer, le tengo que poner más agua y más café. ¿Qué pasa si el tipo solo toma agua? Sale un café muy diluido, eso ya no es café, eso es agua negra, nada más. Lo mismo, si solo tomas agua después de trotar y no repones electrolitos y no repones glucosa, tu cuerpo va a decir, no he recuperado lo que tenía que recuperar. Entonces, por eso los que son maratonistas tienen sus preparados cada cierto tiempo y tienen sus botellas específicas con su nombre. Los que vieron a Héctor Garibay, ¿quiénes vieron a Héctor Garibay competir en las Olimpiadas? Y vieron que Héctor Garibay se retrasó porque no encontraba su botella. Pero podía tomarse la botella de otro contrincante. Sí. Podía. La pregunta es, ¿debía tomarse la botella de otro contrincante? No. A no ser que sea malo, maloso y quiera dejar a otro sin su restitución, aunque podría ser sancionado si hacía eso. Se sanciona, se penaliza. Pero ya él tiene un entrenamiento en el cual sabe cuánta energía gasta, se estudia. En el entrenamiento se estudia, los 5 kilómetros has gastado tal cantidad de energía, has gastado tal cantidad de electrolitos y tienes que reponer tal cantidad. Y esto es lo que tu cuerpo necesita. No es lo mismo lo que tú gastaste que lo que gastó el camerunés que mide 1,80. No es lo mismo. Son diferentes las necesidades electrolíticas y las necesidades de glucosa. La ADH se activa cuando tú quieres disminuir la diuresis. ¿Cuál es la función de la ADH? ADH, antidiurética hormona, disminuir la diuresis. Esto es su acción. Eso, entonces, no orinas. ¿Y su efecto? El efecto es lo que va a pasar en el cuerpo si ya no orinas. ¿Qué va a pasar en el cuerpo si ya no orinas? Acumulas líquido, por lo tanto puedes aumentar la polémica. Muy bien. Entonces, la antidiurética, ¿en qué circunstancia necesitas aumentar volemia? ¿En qué circunstancia no tienes que perder líquido? No tienes que orinar. Una situación patológica, imagínense. Yo he visto varios... ¿Ah? Una hemorragia, muy bien. Excelente. ¿Han visto? Hay grupos de WhatsApp donde te mandan videos de un montón de accidentes. No sé a quiénes les gusta ver eso. A mí no me disgusta. O sea, yo lo veo. Y hay personas, obviamente, naturalmente, que van a ver sangre y van a decir, ay, no, qué asco, no quiero ver más. Y hay otras que van a ver y van a decir, ¿sí, dónde está la cabeza? ¿Dónde volaron los sesos? No sé, cada persona es diferente. A mí me interesa lo que está haciendo el cuerpo. Una persona que llega sangrando por una fractura en el fémur, ¿orina o no orina? ¿Tú crees que va a orinar una persona que ha perdido sangre? Pregunta de examen. ¿Por qué una persona que pierde sangre no orina? Porque su cuerpo tiene que regular o mantener líquido en el organismo. Porque ha perdido líquido. Porque perdió líquido en el organismo. ¿Y qué pasa después? Hay hipovolemia, entonces el cuerpo tiene que reservar lo que queda. Lo que quede de líquido lo tiene que reservar. Y el riñón lo tiene que filtrar. ¿Y el riñón lo tiene que? Filtrar. Filtrar. Claro, siempre filtra el riñón. Pero una vez filtra el riñón, escuchen bien esto. Muy bien, ahí está el riñón. Ya. Ese es el riñón. Él filtra. ¿Ya? Muy bien. Ama filtrar el riñón. ¿Por qué? Porque le va a llegar sangre y entonces va a estar feliz filtrando. Pero después de filtrar el riñón tiene que decidir si hace secreción
o si hace reabsorción. Estos son los tres procesos básicos del riñón. Si hace secreción, va a eliminar, lo más probable es que elimine la orina o el líquido plasmático filtrado que cuando llega a la vejiga se llama orina. Y si hace reabsorción, pues aumenta la volemia. Él filtra, pero tiene que decidir qué hacer. Si hay una fractura, entonces él va a decidir no secretar y reabsorber para guardar la mayor cantidad de volumen sanguíneo. Pero no lo puede hacer solo. En sus túbulos, los túbulos responden a sustancias hormonales, como la aldosterona y como la ADH. Entonces, la ADH, ¿qué es lo que va a decir? Hay fractura, disminuye la volemia. Cuando disminuye el agua, ¿qué se concentra más? Los solutos. Imagínense, yo saco de mi taza de café, ella tenía listas sus 2 cucharillas de café, y yo en vez de traerle la taza llena de agua, le saqué la mitad porque se fracturó mi taza, perdió la mitad de agua. Y ella le va a mantener su café. ¿Aumentó o disminuyó la osmolaridad? Me dice, pero yo siempre uso 2 cucharillas, no aumenté el soluto, pero ha disminuido el agua. Es lo mismo. Al disminuir el agua del cuerpo porque te fracturaste, la osmolaridad sube. Y aquí tienen los 2 elementos claves para liberar ADH. Una disminución de la volemia y un aumento de la osmolaridad. Entonces aumenta la osmolaridad y disminuye la volemia, la ADH se libera. Pero quiero aclarar una cosita muy importante. No se va a liberar si solo aumentó esto. Nadie libera ADH por consumir harto salado o harto dulce. La ADH en su función se va a liberar cuando vea que la volemia ha disminuido. ¿Ya? Es el principal estímulo, la disminución de la volemia a expensa del disolvente. Ahora, obviamente va a disminuir también la osmolaridad. ¿Qué es lo que te dice un paciente que ha perdido harta sangre? Te va a decir, tengo sed. Y va a tener sed. Si está consciente. Si está inconsciente, no te va a decir, tengo sed. Y su riñón, con la ADH liberada, va a aumentar la acción de una sustancia. ¿Se acuerdan lo que yo dije cuando estábamos hablando de transporte a través de la membrana? Le dije que el agua puede atravesar la membrana, pero necesita unos transportadores muy especiales para hacer un transporte rápido. ¿Cuáles eran esos transportadores? Acuoporina. Están en el túbulo colector. Las acuoporinas se activan ¿con qué hormona? ADH. La ADH activa acuoporina y transporta. Tipo está con la pierna fracturada, ha perdido 1 litro de sangre, que es el 20%. Al momento que pierde el 20% de sangre, la ADH ya no solamente evita que orines, también activa su función vasoconstrictora. Vasoconstricción. Pregunta de examen. ¿Quién es el más potente vasoconstrictor del cuerpo? ¿Angiotensina o ADH? Depende de la circunstancia. ¿Por qué? Porque la ADH solamente va a ser un vasoconstrictor en situaciones patológicas de pérdida mayor al 20% de la volemia. Perdiste más de 1 litro de sangre porque te fracturaste la pierna o porque tu paciente se fracturó la pierna, perdió más de 1 litro de sangre, la ADH se va a liberar para 1, rescatar líquido del riñón, que no siga orinando, y 2, va a ser vasoconstricción potente. Si yo te digo que hay que ayudarle al cuerpo a recuperar a ese paciente, ¿qué es lo que más te preocupa en un paciente que llega con una fractura en la pierna? El corazón, ¿cómo trabaja? Hay un mecanismo de fragmentación que se dice que esa bomba trabaja principalmente, le puedes poner adrenalina, le puedes poner todo, es para que se active la bomba. Pero la bomba trabaja con el mecanismo de estira los músculos cuando llega sangre. Y con la misma fuerza que se estira, se contrae.
¿Quiénes sabían eso? ¿Con quién llevaste esto? Con Harold. Harold. ¿Con quién llevaste anatomía? Con Águila. Bien. ¿Y dónde aprendiste eso del corazón? En el libro. ¿De cuál de los dos? ¿Hito o anatomía? No, de Gallo. Muy bien. ¿Y cuándo? ¿Hace mucho? Sí. ¿Te acordás? ¿Y por qué te acordaste? Porque dijo Frank Starling. ¿Te acordaste de él? Esa pregunta a mí me interesa mucho porque cuando tengo un estudiante que al toque se acuerda de algo, a mí me llama la atención de por qué lo recuerda. ¿Qué hizo que se acuerde de eso? Y quisiera decir unos meses cuando yo diga al toque, la honorabilidad de quién depende, o que yo diga alguna pregunta así, ¿qué va a pasar en una fractura cuando se pierde 1 litro de sangre? Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí presentes al toque van a decir, si se ha perdido más de 1 litro de sangre, más del 20%, la osmolaridad probablemente esté alta, porque está perdiendo bastante líquido, y se va a liberar la RH, y la RH va a disminuir la diuresis, va a intentar recuperar rolemia, pero si es 20% también va a ser una vasoconstricción potente. ¿Para qué? Para evitar que el líquido de la sangre se vaya a la periferia. Y si se va a la periferia, probablemente la piel esté fría o caliente, si es que no se va a la periferia. ¿Fría o caliente? ¿Dónde quieren concentrar la sangre? Si la sangre se está perdiendo, chicos, ¿dónde la concentran? ¿Le interesa qué órgano salvar? ¿Qué órgano tiene que tener sangre? El cerebro. El corazón. Porque si el corazón no tiene sangre, ¿qué pasa? Deja de latir. El corazón dice esto: yo me voy a contraer si vos me metes sangre. Si no me metes sangre, no me contrae. O sea, que tiene que estar sangre, ¿para qué? Para que se dilate. Y se dilató con esta intensidad, se va a contraer con la misma intensidad. No le llega sangre, paro cardíaco. Razón de muerte de todos los accidentes de tránsito donde ha perdido algo sangre del paciente. ¿Cuál es la razón? Paro cardíaco. Esa es la razón de muerte. No es el dolor, se murió porque le dolió la pierna. Se desmaya antes de morirse. El dolor hace que te desmayes para que no sufras. Pero tu ADH sigue luchando para retener líquido, porque sabe que la prioridad es concentrar volumen de sangre en el corazón y en el cerebro. En un paciente que entra a terapia intensiva, después vamos a ver por qué el Papa Francisco, ¿sabíamos que en un mes de terapia intensiva envejece 2 años? Porque mucha gente decía, no, lo han cambiado para el Papa, ese no es el Papa Francisco. ¿Cómo va a envejecer tanto? Porque se notaba el cambio. Y fisiológicamente podemos explicar ese cambio. No es ninguna conspiración, no te cambiaron al Papa, ni el fin del mundo, ni nada. El Papa está encerrado, ese otro, no. La ignorancia te puede hacer hablar cosas que no son. A ver, chicos. La sangre se concentra en el centro, y yo te pregunto en el examen, ¿por qué en una fractura? Explique, ¿por qué la piel está fría? Porque el cuerpo está distribuyendo la sangre al cerebro, al corazón, al cerebro y al pulmón. Esas son las prioridades, por eso la piel se pone fría. Y porque hay una vasoconstricción periférica o central. Periférica. ¿Qué es la vasoconstricción? Es el cierre de los vasos para que no pase mucha sangre por esa zona. Y es periférica. La piel, le vas a ver los labios rojos o morados. Probablemente morados. La piel fría. Ahora, como médico, ¿qué tienes que hacer tú? O como primeros auxilios, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Detener la hemorragia. Detener la hemorragia. Cubrir la zona. Detener el flujo y restablecer el líquido. Muy bien. Detienes la fuga de sangre, vamos a decirlo así, detener la hemorragia y restablecer líquido. Solución fisiológica. Y te dice, no tenemos paquete de sangre, doctor. Ha perdido 2 litros de sangre y no tenemos sangre. ¿Qué tienes que hacer? Buscar sangre, dicen. ¿Qué más? Suelo fisiológico. Suelo fisiológico. Y te van a decir, pero doctor, suelo fisiológico, no. Vos le vas a decir, me vale perla, 3 hectáreas. Lo que necesito es líquido circular. Después le abro la sangre.
hasta que traigan la sangre fisiológico, a chorro, métale, porque lo vamos a perder. ¿Entiende? Muy bien, la ADH entonces en esas situaciones se va a liberar. ¿Por qué uno orina harto cuando está pija de borracho? Porque se inhibe la antidiurética. Porque se inhibe la qué? La antidiurética. ¿Será? ¿Dónde lo leíste? Yo experimenté a veces. No, muy bien. La ADH es inhibida por el alcohol. Su liberación se inhibe. Entonces, el tipo orina harto. ¿Por qué será? Pregunta de examen o la respondo aquí. ¿Por qué será que inhibe el alcohol la ADH? ¿Cuál es el mecanismo de inhibición? Anótese y lo voy a investigar. Opción A. Es un mecanismo inventado por quienes crearon el trago para que la persona se deshidrate más y siga bebiendo. Opción B. Es un mecanismo de protección del organismo con el propósito de que aumentar la filtración de líquidos que ingresan se disminuye su absorción. Que ya de plano te estoy diciendo que la absorción igual se va a dar a otro nivel, no tiene nada que ver el riñón. El riñón hace absorción. ¿Qué hace? Y hace reabsorción. Alguien ya absorbió eso antes. ¿Quién fue? El intestino. ¿Delgado o grueso? Delgado. Aunque, Los nutrientes. aunque he leído que el alcohol se absorbe en el estómago, no en el intestino. Ah, interesante. ¿Me vas a decir dónde lo leíste? En una publicación de Instagram. Soy esa. No tiene mucha validez. En realidad es una cuenta de que publican datos así de medicina. Interesante, me lo vas a pasar. No, por el momento yo no tengo datos que me permitan aducir que el estómago hace absorción, pero puede ser que algo por ahí tenga eso. Muy bien, ya tienen ADH, eso entra al examen. Preguntas de ADH. Pobre riñón. Cuiden su riñón. Estímulo para la liberación de ADH, aumento de la osmolaridad o disminución de la osmolaridad. Aumento de la osmolaridad, muy bien. Principal estímulo de la acción vasoconstrictora del ADH. ¿Cómo? Disminución de la bulimia, ¿cuánto porcentaje? 20%, mayor de 20% se libera la acción vasoconstrictora. ¿Quién es más potente? ¿Angiotensina o ADH? Depende de la circunstancia. Circunstancia fisiológica sin pérdida de bulimia. Fisiología pura, sin pérdida de bulimia. Angiotensina 1 o 2. O 3, porque acá la angiotensina 3 también. Es la 2. Te puedo poner angiotensina 1, te puedo poner vasopresina, que es el otro nombre de la ADH, y te puedo poner todos ninguno. Sí, así te lo voy a poner. Algunos no han venido, ¿por qué, oye? Estás estudiando. Y justo no vino la que estaba participando en una bien fatigada. No, mentira. Pulpo dijo que te va a tirar. Y el tema es que todos se meten pues a participar. ¿Seré yo? ¿A quién va a tirar? Ahí es como que tu conciencia que te lo diga. Consejo de buen conejo. Siempre hay gente que conoce gente, ¿no es? Todos se conocen. No participen en funas. Si no ganas nada, no pierdas. O sea, es un tema que no, a vos no te toca, no te metas. Porque no sabes quién está leyendo eso. Y quién conoce a quién. Vos lo conoces al tipo, pero no sabes si por ahí tu auxiliar conoce a ese tipo. Tu docente lo conoces. Y tu docente entra. Y no te dice nada. Porque lo más bonito de la vida es aquel que no te amenaza. Aquel que te da donde te duele y si vos ni te enteraste.
Así, por eso les digo, si no es con ustedes, no se metan. A veces es un tema personal de X con Y y están llamando a todo el abecedario para que se meta al público. Y yo decir tan bonita que es la vida, sin pelearse, sin hacerse mala de verdad. Así que vivan su vida felices. Y para vivir felices necesitan oxitocina. ¿Por qué? 10 minutos tengo para la oxitocina. Lo bueno es que yo quería meter ADH y por eso la prioricé la ADH. La oxitocina es para el trabajo de parto. Habíamos dicho, ¿no? Depende de las circunstancias para decirle a un paciente si puede o no puede tener relaciones sexuales, estando la pareja embarazada. Y alguien te podrá decir, doctor, y aquí la pregunta, ¿cuáles serían los inconvenientes? Pregunta de examen, podría ser también. Como profesional médico en tu consulta, entendiendo que el embarazo es una situación fisiológica, pero especial, y entendiendo que la actividad sexual también es algo fisiológico especial, ¿qué le dirías a tu paciente si ella le dice, doctor, dígale a mi marido que no vamos a hacer el wili mientras yo esté embarazada, porque es muy salvaje? ¡Qué bendición! Dirá alguno. Como médico, ¿qué respuesta darías a eso? A pasar de la fisiología, ¿es bueno, es malo? Bueno. Ya, es bueno. Podría recurrir a otras prácticas. Ya, ¿qué me dice? Podrían recurrir a otras prácticas. Por ejemplo, Sexo tántrico. ¿Es bueno o malo? Bueno, alguien me dijo, claro, doctor, depende de las circunstancias. Depende del volumen, bueno, del mes de embarazo que esté la paciente. Porque puede ser incómodo si está embarazo a término. Ok, te la pongo la pregunta mucho más directa. El embarazo a término es mucho más claro, ¿no? ¿Por qué razón tú recomendarías, o lo contrario, no recomendarías tener actividad sexual en la pareja? por la comodidad tanto de la mamá como del bebé, digo. Por la comodidad, o sea, no vas a hacer el helicóptero invertido. O la arrancayuca. Con la panza así. Con eso, ¿no? Y aparte la panza así, si el tipo no es dotado, no va a alcanzar, dicen. Pero no es eso. O sea, el problema no es eso. Pero te lo voy a poner como inciso A. La dificultad de ciertas posiciones arrancayuca. ¿Para quién es la dificultad? ¿Para el marido o para el bebé? Para el marido y para la madre. ¿Y el bebé qué? Nadie piensa, vamos a decirlo, aquí está la mamá, aquí está el útero, aquí está el marido, representado solo por eso, y aquí está la cabeza, choque de cabeza, nadie piensa que eso. Ahí está. Choca la cabeza. Muy buena opción. Puede tener placer. O sea, aquí tenemos la mamá que puede tener mucho placer. Y dice que si tiene placer libera oxitocina, libera dopamina. El tema de la oxitocina yo lo entiendo, que me genera en el orgasmo se libera la oxitocina y que podría aumentar los niveles y promover el inicio del trabajo de parto. Interesante postura, significa que es una postura ya pensada. Y la dopamina, oye, ¿qué?
O sea, sí, libera, está bien. Me podrá decir, pero la puede hacer una adicta al sexo. Sí. ¿La adicción al sexo existe? Sí. Sí, existe. Claro que sí. Mi amigo recientemente médico, Yo no sé por qué me hacen esas consultas, porque yo tengo la cosa rara de que soy médico, soy psicólogo y soy abogado. Entonces siempre me hacen las consultas en esas tres áreas. Y otro amigo médico me dice, oye, ¿por qué a este casi se me sale el nombre? ¿Por qué a este siempre le pasan huevadas? La última vez se fue a beber y le robaron sus cosas y demás. Entonces, ¿por qué le pasan huevadas? Me dice. Y él dijo, no, yo ya nunca más voy a beber el alcohol, la borrachera por beber. Y yo le dije, hermano, tu problema no es el alcohol, de hecho. Porque no, o sea, estudiar las adicciones del alcoholismo tiene ciertas conductas repetitivas y tú no estás bebiendo todos los días ni nada por el estilo. Tu problema no es el alcohol. Y el alcoholismo sí es un problema, pero el tomar alcohol con los amigos no es un problema. Sino a todos los que tomarían alcohol les pasarían cosas así. ¿Por qué no le pasó a nuestro otro colega eso? ¿Por qué te pasó a vos? Entonces, yo le dije, el problema es lo que quieres hacer estando borracho. ¿Por qué? Porque tú y siempre que me hablaba él de que ya estoy bien con mi pareja, como psicólogo yo esperaba que me diga, ¿no? Hemos logrado más conversación, ya nos entendemos mejor. Y siempre me decía, estoy bien con mi pareja, y lo resumía el estar bien con que hemos tenido el mejor sexo del mundo, todo regalo. Yo les he dado cuenta a dónde lo reduces el estar bien. Y no digo que esté mal, pero pareciera ser que tú puedes aguantar un montón de conductas nocivas porque su pareja es violenta con él, siempre lo veo golpeado, arañado y todo eso. ¿Por qué creen que se creó la casa del hombre? Porque hay mujeres violentas. ¿Tú crees que cuando tienes un padre violento afecta solo las conductas de los varones y genera hijos violentos? Afecta las conductas de las mujeres que normalizan la violencia de todo tipo y la llevan con ellas. He visto recientemente muchas funas a nivel de toda la UNA, aquí en económica, en jurídica y en humanidad. Y sabes que la funa a las mujeres más fuerte es de otras mujeres. Y cuando tú ves que alguien funa a otra persona, puede ser verdad o puede ser mentira lo que dicen de otra persona. Uno nunca sabe, ¿no? Al final la conocerá o no la conocerá. Pero algo es cierto, la carga de odio que genera una funa la ves en la persona que está funando. Ves odio, ves resentimiento, a no ser que sea una funa divertida por memes, porque hay funas así, ¿no? Que duran un ratito y de ahí se pierde. La cuestión es que yo le dije a mi amigo, tu problema es que sos muy arrecho. Teniendo corteja, te fuiste a beber y tu corteja te iba a recoger y no quisiste que te recoja. Y tuviste la oportunidad de ir a beber a un lugar céntrico y te fuiste a un lugar de mala muerte, donde sabe que es más posible encontrar a alguien que acceda a sus propuestas indecentes. Y te fuiste con cosas de valor en una mochila. Cuando alguien camina con algo de valor, ¿te puede pasar algo? Claro que te puede pasar algo malo. Cuando caminas tarde de la noche, te puede pasar algo malo. Cuando caminas en un barrio peligroso, te puede pasar algo malo. Cuando caminas borracho, te puede pasar algo malo. Y él juntó todo. Caminó tarde de la noche, borracho, con cosas valiosas. Y tuvo 5 oportunidades para decir, me voy. Vámonos, le dijo mi amigo. Y no quiso irse. Tenía el Yango ahí y no quiso pagar 35 pesos. Se fue a un taxi de dudosa procedencia y obviamente le quitaron todo, lo botaron y ya está. Y le dije, mejor que no te mataran. Pero mi amigo me dijo, es que él no te cuenta todo. Desde temprano ya estaba buscando con quién irse y estaba todo ebrio. Okay. Y yo le dije, y mi otro amigo dijo, ¿sabes qué va a hacer este? Se va a comprar un celular de alta gama, va a gastar todo su sueldo en un celular. Se compró uno de valor de 13.000, pero gastó 8.000. Y el problema es que yo dije, ¿por qué no te compró uno de 1.200? Yo tengo uno y me va bien, o sea, ¿qué más necesito? Porque obviamente él lo necesita para atraer a quienes les interesa ser atraídas por eso.
se va porque ya es egresado, pero se va al paseo de medicina. Yo no fui porque yo tenía trabajo. Y yo le dije, hay un momento en el cual tú dices, hay que trabajar. La facultad ahorita depende de mí, de Leaño y de otro más para intentar reacreditarse internacionalmente. Somos 3 nomás y nadie hace nada y todos están metidos en sus campañas. Y la acreditación se puede perder. Y Leaño me ha dicho, depende de nosotros nomás, Renato, nadie más lo va a hacer. Y aunque se enojen todos, yo estoy enfocado en eso, no puedo hacer otra cosa. Y ¿sabes qué? Con mi amigo le dijimos, te vas a comprar y te lo van a volver a robar. Porque él no quería aprender. ¿Sabes qué pasó? Se fue 5 de la tarde, me habla. Oye, estoy sobrio, me siento raro, no hago nada. Cuando te vas a un paseo, te vas con tus amigos, hacer lo que quieras con tus amigas, está. Yo no voy a ir. Yo podía ir. Y él sabe que si yo iba, yo sacaba de ahí. Va y me dicen otra vez, le robaron su tarjeta, le robaron su celular de más de 8,000. Al día siguiente tuvo que ir a un prostíbulo a intentar encontrar el celular. Su problema no es el alcohol. Su problema es esa adicción, que no lo puede controlar. Cuando tú tienes un problema de adicción, la dopamina se genera en tantas cantidades que tu cerebro te dice, no puedo postergar este placer. Poner el FIFA, a los que son adictos al juego. Tienes que hacer tu tarea y tienes que jugar FIFA. El placer de jugar FIFA te llama y no puedes postergar ese placer. Pero el que no tiene esos niveles de dopamina tan altos en el cerebro puede decir, puedo aguantar y puedo estudiar y después darme un pequeño placer de jugar 10 minutos FIFA, me pongo el límite y vuelvo a lo mío. Lo mismo en el sexo. O sea, si vos tenés una pareja que le dices no ahora y respeta el no ahora, es una persona que tiene control sobre eso. Pero si solamente te habla cuando se reconcilian, no mejoran nada de la relación de pareja y todo lo resumen a eso, cuidado, ojo al piojo que hay en peligro. Entonces aquí el problema no es la adicción, porque la mamá no se va a hacer adicta por tener más sexo. Y te diría que tampoco es la oxitocina. Porque la oxitocina, para poder hacer su acción, ¿qué te he dicho? ¿Depende del mensaje o depende del receptor? Del receptor, no del mensaje. Depende de que el chico te toree, te suchee, te mande un montón de mensajes, depende de que tú le hagas caso. ¿De qué depende? Que tú le hagas caso. Si tú no le haces caso, no vamos a hacer nada. Orgulloso de las niñas que no ceden a la insistencia, que no están con sus peores nada y que prefieren el mejor sola que mal acompañada y que tienen su valor tan alto, que eso en algún momento voy a decir, tan alto que no van a permitir que alguien las baje de donde su familia las puso. Ahora, las niñas que no tuvieron un papá o una mamá que les dio ese valor, recuerden que los patanes siempre se agarran de saber dónde está tu punto débil y de darte por ahí. Otro día les voy a contar todas esas cosas para protegerla. Hay algo feo en medicina, hay algo feo que yo estoy esperando nomás para meterle en proceso y denunciarlo. ¿Sabían ustedes que hay un grupito de estudiantes de diferentes años morbosos que graban a sus cortejas teniendo actividad sexual aquí entre estudiantes y comparten esos videos? Eso es delito. Vean bien con quién están y es una pena realmente. Estamos trabajando con esto y hay gente que se emputa con fútbol. Y hay un montón de gente que está robando un montón. Y a toditos les he puesto un alto y por eso ya de amigos se hicieron mis enemigos. Después se lo cuento el chisme. Anoten esto. Puta. Oye, me puteó. Ya, solo prostaglandinas. Ese es el problema. El semen tiene prostaglandinas que al penetrar y eyacular hace que se pueda activar en el embarazo a término la dilatación del cuello uterino. La oxitocina que va a trabajar sobre un útero necesita dos cosas: sensibilidad del receptor del cuerpo, y eso solo es al final del embarazo, partiendo de los 8 meses,
y necesita dilatación del cuello uterino como principal estímulo. No es el amor de pareja, que eso viene por otro lado. Entonces, pregunta de examen, mañana se lo voy a poner eso. Mañana se lo pongo. ¿O quieren? Esa de mañana tiene que ser, ¿no? Es jueves. Por el... Mañana tiene chicos, tómenlo estos parciales como un entrenamiento. No lo tomen como que, pucha, tengo que sacrificar Shelly. No sacrifiquen Shelly, estudien para Shelly. Y esto ténganlo como entrenamiento. Si yo les voy a permitir sacar fotos del examen, eso es lo más valioso. Que vengan, den el examen, prueben su conocimiento y tienen fotos del examen. Y después lo estudian bien para parcial. Por el momento, mañana lo dan.